La literatura focalizada en las experiencias coloniales europeas durante los siglos XVIII a XX aporta interesantes capas de interpretación a las sensibilidades inherentes a las modalidades de construcción del imperio. En este sentido, por ejemplo, se han explorado las referencias a la relación entre las élites dominantes y los sujetos subyugados a través, por ejemplo, de la dimensión de género. En tanto, micrófono prendido, me están musicalizando la conferencia, lo cual no está mal. Decía entonces, varios textos han explorado estas diferencias entre la élite dominante y los sujetos subyugados a través de la dimensión de género. En tanto, las dinámicas sexuales, en muchos casos, han servido de base para la empresa diplomática. Como han demostrado Hayam, Gill y Phillips, son los textos que tienen en pantalla, con relación, por ejemplo, a la expansión del Reino Unido desde la época victoriana hasta mediados del siglo XX. Como señalan estos autores, el estudio de las actitudes sexuales deviene una clave de acceso relevante para comprender la canalización de las ambiciones británicas y, por lo tanto, en relación a su poder exterior. Otra clave de acceso interesante a la historia de las relaciones internacionales, a mi juicio, la proporcionan los llamados nuevos materialismos, que se han ocupado recientemente de poner de relieve la importancia de la cultura material, que abarca la totalidad de objetos que, hechos o modificados por el ser humano, son esenciales para comprender el mundo. El foco en esta dimensión material radica en mostrar que, lejos de una agencia limitada a las personas y una pasividad en aquellas cosas que se ven manipuladas, los objetos en sí no son estáticos, sino que presentan una suerte de vitalidad. Esto lo ha demostrado Bennett, que es el primer texto que tienen en pantalla. Esto contribuye entonces a enmarcar las experiencias cotidianas con todo aquello que nos rodea. Desde esta posición, los objetos no son inertes, sino que tienen la habilidad de acarrear efectos concretos, contribuyendo a la constitución de las relaciones sociales. Fue Bruno Latour, el texto que tienen en el medio, quien en 2005 acuñó una teoría, la Actor Network Theory, en la que incorporó los objetos como parte del entramado social para una mejor comprensión de las dinámicas colectivas. En su opinión, el rol de los humanos debe ser completado por aquellos elementos que están asociados y que también forman parte de lo que él llama el esquema de agencia. Las cosas median entre subjetividades, pues su control y traspaso condicionan relaciones de poder y definen identidades. De modo más concreto, y en lo que se refiere al tema de mi conferencia de hoy, Roy y Subramanian, en el 2016, en un libro que es el tercero, publicado sobre feminismo y materialismo, se han encargado de recuperar la importancia del contacto físico con los objetos, incluyendo los cuerpos, como instancia de dominación en las que se fundan las relaciones de poder, en particular la imposición colonial y el imperialismo. Estos marcos teóricos son útiles, a mi juicio, cuando se trasladan al mundo antiguo para intentar describir las relaciones de poder entre los pueblos del Mediterráneo. En el contexto helénico, resulta particularmente trascendente esto desde una perspectiva interesada en rescatar la materialidad subyacente en los procesos diplomáticos. En el despliegue del dominio ateniense, por lo tanto, el papel de los objetos y su relación con las metáforas eróticas no es desdeñable. Dentro de estas objetividades y subjetividades, la dimensión sexual cobra un significado particular en tanto las categorías asimétricas propias del vínculo entre los géneros se proyecta con éxito al plano internacional para justificar un estado de situación signado por el desequilibrio. En términos más específicos, la comedia antigua representa una de las fuentes que nos permiten comprender estos dispositivos metafóricos, mediante los cuales se pretende legitimar la hegemonía ateniense hacia fines del siglo V. Producto literario de un contexto signado por la Guerra del Peloponeso, ha servido de caja de resonancia de los debates contemporáneos en torno del expansionismo ateniense. En este sentido, con frecuencia, las figuras criticadas sobre el escenario aristofánico han tenido un rol activo a favor o en contra de las campañas militares y, por lo tanto, la invectiva cómica suele valerse de las bases ideológicas del imperialismo
para cargar las tintas sobre esos posicionamientos. En el marco entonces de una investigación mayor que procura analizar estos dispositivos en el teatro cómico, en esta conferencia me interesa examinar algunas dimensiones de la comediografía de Aristófanes a la luz de estos nuevos materialismos, prestando atención al papel significativo de las mujeres y de los objetos en la performance agencial. A partir de una rápida recorrida por pasajes de Lisístrata, Aves y Caballeros, es decir, en sentido cronológicamente inverso, el propósito de esta presentación es explorar la importancia metafórica del recurso a la materialidad, fundamentalmente a partir del juego con los leños y las embarcaciones, en la configuración del rol político femenino. Al representar mediante los objetos de madera la rigidez del poder masculino, el recurso a las imágenes de la violencia más dura, hecha manifiesta a partir de las cosas tangibles, da cuenta de una impronta imperialista que los personajes femeninos van a intentar desarticular. Empecemos entonces por Lisístrata. En una obra sentada en la propuesta de una huelga de sexo a cargo de las mujeres para imponer la paz, Lisístrata se abre a interesantes miradas sobre la construcción del discurso antibelicista en clave de género. La crítica interesada en el contexto de la obra se ha ocupado de analizar el reflejo de esa coyuntura en la negociación entre los embajadores ateniense y espartano. Precisamente en esa negociación, Lisístrata aparece como mediadora. En efecto, sobre la escena, metonímicamente, las ciudades-estado, objetos, son representadas por sus agentes diplomáticos, sujetos, quienes, presas de su incontinencia sexual, reconocen haber sido enviados con el mismo fin, llegar a una reconciliación que, en palabras del representante ateniense, solo Lisístrata puede conseguir. Es el texto que tienen en la pantalla. Se describen entonces las virtudes de Lisístrata para resolver los conflictos. El éxito de la protagonista consiste en hacer ingresar en escena, en el verso 1115, a la joven Reconciliación, Dialagué, quien opera como actor de unión entre ambos delegados, admirando las distintas partes de su desnudez, como ya analicé en otro trabajo. Los delegados se van a distribuir su anatomía como si se tratase de territorios. La clara materialidad del cuerpo pasivo de Dialagué opera como un catalizador de las posiciones diplomáticas. La territorialización de sus partes va a servir como motor superador de la grieta. La negociación se va a dar por concluida cuando Lisístrata pida públicamente, lo tienen en pantalla, no discutas en absoluto por un par de piernas. Con una clara parodia de los orígenes de la guerra troyana, la desesperación sexual de los delegados va a dejar abierto el espacio para un arreglo definitivo final. Pero la materialidad no se limita en la obra a la pelea en torno del cuerpo de Dialagué, sino que hace su ingreso en la pieza ya mucho antes. La paros de la comedia, en la que se enfrentan los dos semicoros de la obra, el de los ancianos y el de las viejas, puede ser leída desde la impronta agencial que se propone para desarticular las bases de la política exterior. Ya Lisístrata había aclarado, al comienzo de la obra, los fundamentos del plan revolucionario, versos 175-179. Mientras que las jóvenes se van a autoimponer la castidad, las ancianas van a marchar hacia la Acrópolis para apoderarse de ella. Tienen el texto en pantalla. La insistencia dos veces en la maniobra física de tomar la Acrópolis, Catalabein, coloca a las mujeres en un rol agencial clave. El elemento de la materialidad, por lo demás, se refuerza no solo porque sintácticamente la Acrópolis se torna objeto de la acción, sino además en términos fácticos. El fundamento de la incursión es la presencia allí del tesoro público, sustento necesario y material para financiar el esfuerzo bélico. Pero serán las párodos de la obra, precisamente, cuando esta presencia objetual se refuerce, en cuanto el grupo de ancianos del semicoro aparezca en escena avanzando lentamente con maderos en las espaldas, antorchas y ollas con carbones encendidos, envalentonados por la decisión de recuperar la Acrópolis mediante la expansión de las mujeres. La sobreabundancia allí de objetos teatrales,
reconocibles visualmente, adquiere una valencia que es inversamente proporcional a las condiciones físicas de los propios cuerpos de los viejos. Sobre sus espaldas traen maderos de olivo, elemento central para pensar metonímicamente la identidad cívica ateniense, pero que, como instrumentos de ataque, en vez de reforzar la potencialidad activa del cuerpo masculino, terminan anulando sus posibilidades, como reconoce el corifeo. Es la cita en pantalla. Caminá, Draces, guía el paso, aunque te duela el hombro por cargar este peso de un tronco de olivo verde. La presencia de la madera, que el coro reconocerá como fundamental para la recuperación de la polis, contribuye a recuperar cómicamente la dimensión sexual que recorre la obra. Con todos estos implementos, los viejos pretenden encender el fuego alrededor de las ancianas como si se tratara de una pira. Pero a la vez, el fuego destructor que sugiere la inflamación se suma a otra valencia erótica que, como topos literario, encuentra antecedentes arcaicos en lecturas de la penetración del caballo de madera aqueo en las murallas de Troya o en la estaca que Odiseo clava en el ojo de Polifemo. Me refiero a que la escena del avance de los ancianos con los troncos en un pretendido embate violento juega con una nueva corporización de la ciudad que se anticipa como contrapunto de lo que será la manipulación geopolítica del cuerpo de Dialagué. La presencia de los leños contribuye de hecho al juego metafórico en que se representa a una acrópolis objeto en manos de las mujeres que se resiste ante los avances masculinos, identificados como intentos de penetración en un bien que consideran propio. Es el pasaje que tienen en pantalla. Dice, las mujeres, ese mal clarísimo que alimentamos en casa, fueron a tomar posesión de la sagrada imagen de madera, a apoderarse de mi acrópolis, acrópolin Emán, y todavía más, con cerrojos y trancas, a cerrar los propileos. Pero en clara oposición a la turgencia de los falos masculinos de los jóvenes, la comedia va a hacer que se ponga rápidamente en crisis la utilidad de los leños de los viejos. La justificación de la fortaleza masculina y su solidez va a estar dada por un acontecimiento histórico y precisamente por esa referencia a la política externa va a perder todo sentido. El semicoro de viejos hará mención en la antistrofa a la célebre toma de la Acrópolis por parte del espartano Cleómenes, ocurrida en 508 a.C., que culminó con la expulsión del extranjero tras algunos días de asedio. Es el pasaje que tienen en pantalla, y lo leo, dice, porque ni siquiera Cleómenes, que se apoderó primero de ella, es decir, de la Acrópolis, se pudo ir indemne. Por sus humos espartanos se fue entregándome las armas a mí, con un mantito muy chiquito, muerto de hambre, roñoso, peludo, sin bañarse por 6 años. La dimensión del enfrentamiento internacional, típica de la pieza, se cuela en esta referencia anacrónica del semicoro, precisamente para hacer más evidente el distanciamiento entre el pasado heroico y el presente cómico. Aquel triunfo ateniense que terminó en la reocupación exitosa de la ciudadela y en la imagen de un Cleómenes derrotado y desprovisto de armas, se va a contraponer a la realidad actual en la cual la masculinidad de los ancianos se verá aniquilada. A lo largo de toda la Párodos, la alusión a la rigidez de los troncos es insistente, así como su conexión con el ámbito viril de la batalla. Esto aparece, por ejemplo, en los versos 313, antes aparecía en los versos 291, 292. La aparición en todos estos pasajes de los troncos funciona para mostrar la incomodidad que genera en las espaldas corvas. Los maderos de olivo, símbolo material del poder nacionalista de Atenas, no van a conseguir servir para los fines patrióticos imaginados. Apenas las mujeres adviertan la intencionalidad de los viejos, se van a disponer a conseguir agua para apagar las piras. En este significativo cruce entre elementos, la valencia sexual desaparece en un diálogo en el que el fuego pasional y la llama imperialista se terminan apagando. En clara contraposición con la violencia ejercida contra Cleómenes, serán las mujeres aquí las que, parapetadas en la Acrópolis, cobren un rol activo.
mediante la provisión de agua que consume las antorchas, les van a proponer a los viejos del coro un baño, incluso dando cuenta de valencias amorosas muy alejadas del discurso belicista que los varones habían enarbolado. Dice el diálogo: si por ahí llegás a tener un jabón, te voy a dar un baño. ¿Vos a mí un baño, vieja podrida? Incluso un baño nupcial. ¿Escuchaste a esta? ¡Qué atrevimiento! Porque soy libre. La consagración final de la libertad es relevante en términos erótico-políticos, en tanto funciona como un instrumento contrapuesto a la dominación hegemónica. El episodio coral no es irrelevante. De hecho, va a sentar las bases de la reconciliación posterior de los semicoros, que a su vez desemboca en un acuerdo que genera el lenguaje propio de los tratados de paz de la época. En nuestra lectura, el valor de los maderos, entonces, como herramienta fálica del poder bélico de Atenas, se torna obsoleto para pensar las estructuras de negociación cómica que propone el género. Lejos de la contraposición entre atenienses y espartanos sobre la base del poder rígido, el hard power en el lenguaje de las relaciones internacionales, tras la Paros se terminará consagrando una lógica material alternativa. Lisístrata misma propondrá un interesante uso metafórico, más propio del ámbito doméstico, en el que otra recurrencia a la materialidad física va a servir de nuevo para plasmar, en otra clave, la abstracción de la política exterior. Tomar Lambanein a todas las colonias atenienses, y es el texto que tienen en la pantalla, que están desparramadas como manojos de lana, para armar, poiein, un gran ovillo y tejer con ello un manto para el pueblo. Como destaca Edith Hall, al referirse a la importancia de los materiales en la cultura antigua, las telas que provienen del mundo vegetal se caracterizan por el trabajo laborioso de su confección y por lo tanto por la agencia implícita en su factura. A partir de sustancias orgánicas, son productos elaborados que permiten apreciar en la cosificación, thinness, dice Hall, la manifestación concreta de una instancia de civilización. A la vez, en esos objetos, dice Hall, reside la voz y la agencia de las fuentes vivas que lo conformaron, de modo que se tornan vehículos capaces de superar la antinomia entre lo animado y lo inanimado. Sobre esta base, entonces, propongo que pasemos ahora a pensar el artificio de la madera como expresión de poder en las otras dos comedias propuestas, consideradas ambas no femeninas, Aves y Caballeros. Respecto de Aves, el contexto de producción es relevante para el planteo que propongo, porque sabemos que se produce cuando, unos meses atrás, la expedición a Sicilia había zarpado, promovida de manera entusiasta por Alcibíades. En la obra, entonces, es recurrente un vocabulario que tiende a mostrar las ambiciones imperialistas del protagonista, Pisetero, quien decide fundar una nueva ciudad en las nubes. Esa polis, erigida en el escenario, se presenta como un objeto de deseo. Tanto Pisetero como Evélpides se ilusionan con la presencia. El nombre de la ciudad es inmediatamente considerado bello, Calón, y se asimila textualmente a la descripción de Procne, la esposa del rey Tereo, que unos versos atrás había sido llamado precisamente un pajarito hermoso, Calón, delicado, Japalón, y blanco de pureza, Leucón. Todos estos adjetivos permiten imaginar que la nueva ciudad es personificada como una joven encantadora que los hombres quieren dominar. Dos miradas materialistas, aquí de nuevo, sobre el cuerpo femenino. Evélpides, por un lado, quiere abrir a Procne de piernas y besarla. Pisetero, por el otro, ve en Procne a una doncella que, al igual que su ciudad, puede convertirse en una fuente de riqueza. Es el verso 670, dice, ¿y cuánto oro tiene? Como una virgen, Parcenos. La feminización de la nueva ciudad responde al paradigma que vincula la colonización con la conquista erótica. Esto fue trabajado por Doherty hace unos años. El endurecimiento también de una campaña imperial, que muchas veces implica la invasión o fundación de nuevas polis, es susceptible de ser leído en clave sexual. La conquista por mar, entonces, es percibida como una empresa masculina destinada a consolidar una relación asimétrica que ubica al otro
en un papel de sometimiento, como desprendimiento de lo que Kurz identificó como el reino de la falocracia. Hacia el exterior de la polis, los andres atenienses son responsables de la expansión territorial, de modo que el imperialismo era presentado como un corolario lógico de la ambición y la andreia, valores propios del universo libre de los varones. La relación entre Eros y Kratos es un dispositivo retórico que instala una red de metáforas que se vale del juego con la zalasocratía propia del imperio ateniense. Así, cuando en Aves se produce el encuentro entre Tereo y los atenienses, el rey de las aves le pregunta a ellos por su origen. La respuesta es clara, aquí de nuevo, en lo que se refiere a la cultura material. Ellos provienen del país de donde son las bellas trirremes. La alusión a las embarcaciones de madera, como característica del Estado, se cruza con la identificación de una belleza femenina, fíjese, kalai, aplicable a los objetos tangibles. Sin embargo, paradójicamente, tratándose de ciudadanos que huyeron de la polis para encontrar un lugar tranquilo, van a rechazar la posibilidad de fundar una ciudad costera. Precisamente ello implicaría estar al alcance de las embestidas del poder naval de Atenas. Es el pasaje que tienen en pantalla. Dice, ay no, de ningún modo nosotros nos vamos a establecer junto al mar, que una mañana sale del agua con un oficial a bordo, la Salaminia. Si la posibilidad de expansión imperial se define políticamente como una actividad masculina por excelencia, que depende del empleo de bellas trirremes, debe notarse aquí que el miedo de Pisetero de ser perseguido se explica por la posibilidad de devenir una víctima pasiva del control imperial y por lo tanto un ser feminizado. De modo semejante a lo que vimos en la Parodos de Lisístrata, la negativa a aceptar la mudanza junto al mar se lee aquí como un intento de repeler los espacios abiertos susceptibles de penetración, geografías sujetas al poder de naciones autónomas potentes como Atenas. La mención de la Salaminia en el pasaje, una de las naves más importantes de la ciudad, que junto con la Páralo funcionaba como el barco mensajero para el gobierno ateniense, no es azarosa en el contexto político en que se representa la obra, y es clara para nuestra lectura. Recuerden que Tucídides, por ejemplo, menciona que para esta época el barco había sido enviado a Sicilia para escoltar a Alcibíades de regreso para enfrentar la acusación por la profanación de los Hermes. En Aristófanes, la masculinización imperial y la política dura de usar embarcaciones para ejercer la autoridad se advierte en otro pasaje de Aves, en el que además se suma la dimensión erótica. En efecto, cuando la ciudad se construye, aparece Iris, la mensajera olímpica, con noticias. Pisetero la detiene, temiendo que se trate de una trireme que viene a buscarlos, el pasaje que tienen en pantalla. ¿Y cuál es su nombre? ¿Páralo o Salaminia? Iris, la veloz, y Pisetero responde, ¿pero una nave o una perra? La fuerza masculina del héroe cómico convierte a la diosa, y por lo tanto a las naves con las que las confunde, en criaturas femeninas que despiertan su virilidad. Creyendo que Iris es un barco rápido, la inquietud sobre su ingreso se resuelve muy rápidamente en términos sexuales. De hecho, Pisetero la va a amenazar a Iris con violarla. La diosa, como la Salaminia o la Páralo, y antes como la ciudad, o como Procne, pasa de ser un instrumento o medio de poder de los hombres en un caso, de los dioses en otro, en un ente objetivado, transformado en una mujer que en su inacción necesita ser controlada y subordinada. En ello, desde la clave material y teniendo en cuenta las frecuentes metáforas náuticas que abundan en la comedia, su suerte es la de una embarcación que solo navega cuando un Kubernetes como Pisetero la posee. Pasemos por último a Caballeros. Tratándose de una obra centrada en la crítica a Cleón y a la manipulación erótica del demos, en la escena se insiste en una mordaz acusación contra los políticos que se aprovechan de la coyuntura para beneficios propios. Hacia el final de la segunda parábasis de la obra, se destaca en el antepírrema
una quincena de versos referidos a los discursos de unas trirremes, caracterizadas como mujeres. Bueno, aquí tienen el texto griego, yo voy a simplemente proyectar, y es el último texto, la traducción. Allí en boca de estas embarcaciones, Aristófanes instala, y esto lo dice el Corifeo, la reproducción de un debate en el que se mezcla el plano amoroso y el plano político. Dice el texto. Dicen que las trirremes se reunieron en una asamblea y que una de ellas, la más anciana, dijo: ¿no saben ustedes, muchachas, lo que pasa en la ciudad? Dicen que alguien, un tal Hipérbolo el Agrio, un varón perverso que es ciudadano, pide 100 de nosotras para una expedición contra Cartago. Y les pareció terrible e insoportable esto, y una de ellas, a la que ningún hombre se le había acercado, dijo: oh dioses que me cuidan, nunca me dará órdenes a mí, por cierto, y si es preciso, antes envejeceré aquí, podrida por la carcoma. Ni tampoco a Naufante, hija de Nausón, oh dioses, si es que yo también estoy construida de pino y maderas. Si esto agrada a los atenienses, me parece bien ir navegando hasta el templo de Teseion o al de las diosas augustas, pues no se burlará de la ciudad comandándonos a nosotras. En cambio, que él en persona, por separado, se vaya navegando al carajo, si quiere, después de tirar al mar las vasijas en las que vendía sus lámparas. El pasaje es interesante y, sin embargo, con la excepción de un artículo de Anderson que, sin embargo, tampoco lo relaciona con el resto del corpus, no fue explorado en detalle por la crítica. Aprovechando aquí también que en griego el sustantivo trieres y los barcos en general son de género femenino, las naves de madera se representan como mujeres cómicas interesadas en el chisme y en el rumor. A la habitual feminización se suma aquí el empleo de una retórica política justificada en el seno de un espacio colectivo de debate, y las referencias concretas a una aparente propuesta de Hipérbolo de conquistar Cartago. Sabemos que Hipérbolo, como demagogo, era un blanco habitual de las críticas aristofánicas. Su figura remite a estos nuevos demagogos que habían conseguido, en una rápida carrera, obtener de la política privilegios personales. En este caso hay una referencia a las pretensiones imperialistas de Hipérbolo mediante la propuesta de expandir el poder de Atenas hacia el oeste. El lenguaje del pasaje es significativo. La aparición del verbo dokein en el 1305, junto con un dativo de interés, tais de doxai, fórmula generalmente utilizada en los decretos áticos, edoxetebule, por ejemplo, muestra que las deliberaciones de las trirremes se conducen según las formalidades de los órganos de la ciudad. En términos de recurso retórico, la reproducción de los encabezados propios de estas normas implica una parodia del discurso asambleario. Por lo demás, se instala que el fin del encuentro de las trirremes se relaciona eis logon con la palabra pública. La primera en hablar es la trirreme más anciana, ¿no? Geraitera, que se dirige a las jóvenes doncellas informando las decisiones de Hipérbolo. Este rol central está en relación con la mayor libertad que tenían las viejas para participar de los espacios públicos de la ciudad. Frente al planteo inicial, las jóvenes interlocutoras van a incorporar la dimensión sexual en las referencias al expansionismo. En general, se apunta a clausurar todo contacto físico eventual con el varón perverso, Andra Moxerón, que las quiere manipular y usar. Al no aceptar órdenes del demagogo, la primera de las muchachas, de hecho, desactiva el dominio político mediante la negación de un verbo en futuro, arxei, vinculado de modo directo con el ejercicio imperial de la arge. Mediante un uso reiterado de negaciones, las trirremes rechazan el servicio porque no quieren participar de la expansión imperial ateniense a Cartago. Esta negativa es un manifiesto retórico en contra de las imposiciones militares. Para el éxito retórico de la subversión, el ethos negativo de Hipérbolo se contrapone con la presentación moralmente muy positiva de las trirremes que se quejan. No hay motivos en el pasaje para dudar
de la integridad sexual y la nobleza cívica de las trirremes. Una de ellas alega que nunca se le acercaron, de hecho, son designadas todas como Parthenoi, y otra se presenta como una ciudadana de origen, Naufante, hija de Nausón, mostrando, como si fuera poco, que además está hecha de buena madera. Este recurso de la humanización, fíjese que aparece un verbo que es katagerasoma, es decir, la trireme va a envejecer, es la contracara de la deshumanización de los políticos. Sujetos y objetos se invierten porque la agencia de Hipérbolo se ve desarticulada en términos de cultura material. Los instrumentos de poder se revelan. Además, la condición de Parthenoi no tiene solamente que ver con la pureza de quienes no fueron nunca tocadas. Implica también, jurídicamente, un vínculo con el pasado, en tanto las jóvenes no casadas estaban ligadas todavía al oikos paterno. Esta referencia, entonces, deja entrever una contraposición, que también vimos en Lisístrata, entre una generación anterior, con cuadros políticos tradicionales, la de los padres, y un nuevo orden demagógico degradado en su desmesura. El temor por el accionar bélico de Hipérbolo en Cartago habilita todo un juego semántico determinado por metáforas del ámbito amatorio. Las muchachas barco temen que Hipérbolo suba a bordo de ellas para salirse con la suya. Frente a esa amenaza, las trirremes oponen resistencia, apelando incluso a las divinidades en 2 ocasiones e incluso proponiendo de modo piadoso solicitar asilo en sus templos. Allí coinciden en que no van a obedecer las órdenes. Fíjense que la referencia a la súplica y al refugio en el Teseion da cuenta de la necesidad de huir con el fin de procurarse un espacio de protección. Del mismo modo, el templo de las diosas augustas, las Euménides, antiguo santuario de suplicantes en el corazón de la ciudad, pone en boca de las mujeres el nacionalismo ateniense que Hipérbolo ya no representa. Un análisis, entonces, de este antepírrema permite concluir que con la conceptualización de esta falsa asamblea se esgrimen las bases retóricas de una defensa colectiva de los valores de la polis frente a la demagogia. La dimensión erótica de esta contracara del imperialismo torna eficaz la crítica porque desencadena un discurso racional y femenino. Esto no es extraño en un contexto literario como el de la comedia, en el que la demagogia era con frecuencia asimilada al desenfreno de una sexualidad desviada. Basta con que Hipérbolo pretenda dominar a 100 mujeres de estirpe, como se presentan las embarcaciones, para que su objetivo de grandeza político y sexual fracase. Recordemos que al final de Caballeros, un derrotado Paflagonio va a terminar sus días en las puertas de la ciudad, vendiendo morcillas, borracho e intercambiando insultos con las prostitutas en baños públicos. De modo menos directo, aunque igualmente efectivo, Hipérbolo también va a haber frustrado aquí su sueño político-erótico. Rechazado por las trirremes, tanto él como su deseo imperialista deberán contentarse con una autosatisfacción solitaria, joris autos, sin demasiadas pretensiones, tirando al mar las vasijas viejas a las que había recurrido cuando todavía era un pobre comerciante. A través de una identificación de las imposiciones de Hipérbolo con avances sexuales, las protestas de las trirremes son instancias de un rechazo marcadamente retórico que se vale de los dobles sentidos y del léxico del erotismo para dejar al descubierto el poder de los varones. De este modo, la metáfora que coloca el poder judicial el poder militar del lado de las conductas activas, se ve aquí desarticulada por la participación femenina. Las naves no solo gozan de capacidad discursiva, sino que además intervienen en el ejercicio colectivo de la toma de decisiones. La comedia permite dejar la naturaleza de las trirremes como objetos femeninos para abrir paso a una subjetividad impropia de su condición. Además, en términos de Hall, los barcos de madera son productos fabricados y por lo tanto representan la convencionalidad de su artificio. Caballeros entonces desnudaría la aparente espontaneidad de los vínculos de poder referidos a las conquistas atenienses.
Lejos de una supremacía casi ideológica de Atenas, la resistencia que se instala en estos versos produce una retórica que desactiva el sentido naturalizado de la hegemonía. Bueno, a modo de síntesis para concluir. Sobre la base de los planteos teóricos relativos a las subjetividades y a las materialidades de la empresa imperialista, me interesó mostrar en este trabajo primero cómo la toma femenina de la Acrópolis en Lisístrata da cuenta del rechazo de los lugares masculinos de poder. La voz del acorifeo y de las ancianas se suma desde una clave muy tangible a las variadas instancias de resistencia que se valen en la obra de la ideología sexuada de la conquista para revelar las pretensiones de legitimación de la supremacía de Atenas. Mediante la desarticulación de los lenios que los viejos cargan con una impronta militar, se subvierten los guiones diplomáticos en pos de una reconciliación doméstica que desnaturaliza las bases físicas del expansionismo. Si en el caso de Pisetero en Aves, las mujeres naves como Iris son sometidas al poder político del héroe, en el caso de la Asamblea de Caballeros encontramos su contracara, pues se trata de una serie de discursos de mujeres que frente a la potencial manipulación de hipérbolo se niegan a ser usadas y tocadas. Ello se condice, por cierto, con la clara distinción que la comedia establece entre el protagonista y los demagogos, quienes son siempre objeto de hostilidad. Las trirremes se tornan portavoces construidas de un discurso de resistencia que deja al descubierto la aparente naturalidad del imperialismo. La anómala y pretendidamente exagerada virilidad de hipérbolo se convierte en una triste realidad sobre el escenario. Allí estos hombres públicos son burlados, desobedecidos y derrotados por palabras femeninas que invierten la lógica esperable, transformando a estos andres en víctimas de una irrefrenable perversión que no les permite concretar su propósito. Así como los viejos del semicoro de Lisístrata se mostraban inútiles en su poder sin sus leños de ataque, también Hipérbolo queda inactivo una vez privado de sus embarcaciones. En un imperio de pretensiones desmesuradas, lejos de la sensatez y el autocontrol, la crisis del hard power, en clave de género, produce una suerte de Kratos interruptum. Quizás con este dispositivo literario se comprenda mejor, finalmente, la naturaleza de algunas referencias posteriores sobre la demagogia ateniense, como va a ocurrir con aquel pasaje de Plutarco en el que un Alcibíades feminizado quebraba las maderas de su barco para descansar pasivamente en la blandura. Leo el pasaje, dice: pero en tales acciones públicas, discursos, estados de mente y carácter terrible, mostraba un enorme lujo en su vida, desmesuras tanto en la bebida cuanto en el sexo, feminidad en sus vestidos cuando los arrastraba envueltos y una extravagancia arrogante. Cortó las cubiertas de las trirremes para poder dormir más delicadamente, arrojando sus sábanas en las cuerdas y no en tablas rígidas. Para cerrar, digamos que en los pasajes vistos de Lisístrata, Aves y Caballeros, la madera, cortada, trabajada, manipulada, constituye una vía de acceso para repensar las resistencias físicas y políticas en tiempos de guerra. El encuentro con los objetos, sin duda, sirve como instancia de consolidación de la identidad cívica, como bien ha señalado recientemente Rosie Wiles. En la comedia, lejos de que las cosas se resiguen a ser tratadas como bienes inertes o herramientas físicas del control hegemónico, se consigue invertir la lógica de la relación agencia-pasividad. Ello explica que las mujeres dejen de lado su condición instrumental y expresen cómicamente una voluntad y una subjetividad política inusitadas en la que los hombres se ven privados, tanto de su centralidad como de sus posesiones. En definitiva, este juego metafórico de subversión en torno de la cultura material y la vitalidad de los objetos abre, a mi juicio, interesantes caminos para pensar las bases tangibles del esfuerzo imperial ateniense y para reflejar a la vez
como la otra cara del mismo objeto, sus propias limitaciones materiales. Muchas gracias por la paciencia y por la atención. Ahí dejé de compartir. Y ves, Emiliano, todos los aplausos. Bueno, muchas gracias. Con que se ha escuchado esta conferencia. Tenemos, bueno, un tema expuesto brillantemente e interesantísimo, porque la manipulación de los materiales, de los cuerpos, unido a manipulación geopolítica y toda este análisis para ver cómo se va desnaturalizando las construcciones que han sido naturalizadas. Bueno, hay realmente muchísimos elementos como para pensar, ¿sí? Y quizás haya comentarios, preguntas, dejamos habilitada esa posibilidad. Ojalá que sí. Ivana levanta la mano, Ivana Chialba. Hola. Hola, Ivana. ¿Se oye Bueno, bien? Emiliano, muchísimas gracias, como siempre, un lujo tu lectura, un placer. Nada, lo mío es un comentario nomás. Si te acordabas que en el comienzo de Filóstrato de Vida de Sofistas está la mención al oráculo antes de la batalla de Salamina, donde aparece el consejo del oráculo que dice que la diosa Atenea da a la ciudad una muralla de madera. ¿Mm? Y que supuestamente es Temístocles el que convence en el ágora que la muralla de madera es la flota. Yo recuerdo que lo cita Filóstrato, pero estoy segura que hay fuentes anteriores, fuentes de época clásica que mencionan ese oráculo. Bueno, ahí está, ¿no? La madera como síntoma del poder político, ¿no? La madera de la flota marítima. Total. Nada más que Buenísimo. eso. No, excelente, Ivana. Ya tomé nota. De hecho, no lo había marcado y no lo tengo tampoco en las notas, así que ya te consultaré para que me pases más info. Sí, es cierto que está todo este tema de las murallas de madera que en realidad se asimilan a los barcos, exacto. Total. Gracias, Ivana. Daniel, creo que tiene la mano. Daniel, que justo también habló de los árboles, las maderas y los barcos. Sí, pero ahora te iba a llevar para el lado de aves, el Ujú. episodio de Procne, Sí. al que hiciste referencia. Ujú. Este episodio en realidad tiene un momento, un medio verso que es tremendamente obsceno. Sí, Porque sí. cuando, no me acuerdo si es Huélpides o Pistetero, uno de los dos dice, qué hermosa pajarita, quiero besarla, la partiría por el medio, dice. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, en el trabajo en un trabajo anterior donde me focalicé en aves, discutí un poquito más todo el vocabulario sexual, ¿no? Porque ahí también hay un vocabulario sexual vinculado en esta comparación entre Procne y lo que luego va a ser Nefelocoquía y los límites de la ciudad, ¿no? Esto no lo, porque me iba de tema, no lo incluí, pero No, también, no, no, no. Está bien, era para comentarlo porque es justo medio verso que viene, que ratifica todo lo que estás diciendo. total. Y de hecho, la misma idea de penetración aparece después, que tampoco lo trabajé acá, con el caso de Iris, ¿no? Es decir, porque a lo Claro. interesante, Iris penetra, digamos, los muros de la ciudad sin justificación, ¿no? Y bueno, y Ujú. finalmente termina siendo amenazada de violación, también con un vocabulario igualmente Sí, profaz, sí, este, sí, sí. y aparte, digamos, tratándose de una divinidad, ¿no? Lo cual hace que todavía sea más cómico. Además, Ujú. viene en una condición oficial, ¿no? Iris viene
como mensajera del Olimpo para proponer una negociación a la situación del sitio, del asedio. Sí, no, sí es, pero bueno, nos vamos más lejos. Pero muy buena tu conferencia, Emiliano. Me gustó Gracias, mucho. Daniel. Muchas También gracias. Mariana Franco levantó la mano, no sé si quiere hablar. Bueno, Emi, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Y la verdad es que, bueno, me sumo al comentario de Ivana, porque además hay una referencia a la madera, a los muros de madera, en uno de los oráculos en Caballeros, que es de 1037 a 1040, donde dice que se presenta, o sea, Paflagonio se presenta a sí mismo como un león que debe ser protegido. Ah, la perdí, ¿no? O... Sí, Eh, Debe tener mala conexión porque se perdió, pero a lo mejor ya regresa. Hasta ahora conectada. Podría relacionar también por ahí con, pensarlo con los trirarcas, Mariana, como una, ¿sí? se Se Perdón, perdió. ah, Mariana, lo en el medio. perdón. Desde el No, oráculo. Sí. estaba con el oráculo donde se presenta a Paflagonio a sí mismo como un león que debe ser protegido por muros de madera, que hace referencia justamente al oráculo de Temístocles. Y por otro lado, quería preguntarte si esta cuestión de pensar las trirremes como mujeres también no se las podría presentar al mismo tiempo relacionada con los trirarcas, como la clase que es afectada por por estos demagogos en términos políticos. Nada más. Eso. Buenísimo, Marian. Sí, bueno, con respecto a esto, para mí sin duda habría que hacer un análisis más político del pasaje, pero si uno ve esta segunda paros de manera completa, yo trabajé solo con el discurso, digamos, de las trirremes, pero después está la parte de los caballeros, donde interesantemente hay como las dos miradas sobre el fenómeno político, ¿no? Así que habría que avanzar con esa lectura, pero es muy posible, digamos, que haya un juego respecto de las clases militares también en pugna en una obra en la que, bueno, este tipo de enfrentamientos aparecen permanentemente porque era parte de la discusión coyuntural, ¿no? En el 424 esos son los temas que se están discutiendo respecto de la guerra, así que eh, toda la segunda parte, digamos, de comparar el antepírrema con la parte de la Parodos paralela, no lo llegué a desplegar y creo que sería interesante hacerlo. Sí, sí, sí. Podría hacer un comentario nomás. Sí, cómo no, y Diego y después Claudia creo que tiene la mano levantada. No, yo en referencia al oráculo, también Heródoto habla del mismo en 7.141.3, lo pone, y dice, lo tengo acá, pues lo leo. En un momento dice el oráculo, hay divina Salamina, aniquilarás a los frutos de las mujeres, o sea, a la victoria naval de Salamina. Y ahí está el oráculo, lo pone Heródoto. Es una base. Excelente. Me voy llevando, me gusta porque cada uno, manejando sus textos, me va pasando las notas, digamos, de comparación. Así que genial, porque ahora voy a reconstruir todo lo que me falta. Gracias. Claudia. Bueno, Emi, no, encantada de la conferencia, me ha gustado muchísimo, montones de cosas para pensar, eh, dos o tres comentarios nada más. Sobre las trirremes, que realmente sí no ha sido muy trabajado, creo que alguna vez lo hemos charlado, Coscolla tiene algún trabajo que yo recuerdo de algunos años atrás sobre la personificación femenina de las trirremes. No sé dónde está publicado, pero recuerdo que había trabajado sobre ese tema. En cuanto a la madera, no sé, evidentemente en Aristófanes tiene un funcionamiento bastante importante. Yo estaba recordando ahora cómo los psicofantes, por ejemplo, son llamados de madera de higuera. Es decir, que también hay un trabajo que como para ver un poquito esa materialidad.
Y con respecto a la madera también, y pensando en los leños de los ancianos en Lisístrata, también se me ocurría esto de que en verdad esos leños son una instrumentación fálica, claramente, para penetrar en la Acrópolis, pero también es cierto que van en desmedro de su propia corporalidad, porque ellos no los pueden sostener, ni siquiera los llegan a encender, los tienen que dejar, porque no pueden caminar con ellos. Es decir, que también ahí habría como un juego de hasta qué punto, digamos, hay como una suerte como de, no digo de autodestrucción, pero que, bueno, que en realidad recae sobre ellos. Que me parece que también de alguna manera esa oposición de las trirremes también es una suerte de boicoteo de la democracia, digamos, a sí misma, no sé, para verlo de alguna manera. Y después de estos comentarios, la pregunta que te hago es la siguiente. Vos has citado 2 veces a Hall. Sí. Hall cierra el libro que vos ahí mostraste de Teló, de Mario Teló, y ella en verdad es muy interesante porque lo que hace es discutir todos los artículos previos y defender una teoría de la materialidad que está en las antípodas de otro libro que vos también ahí pusiste, que es Vibram Butter de Bennett. Ujú. Y lo hace en términos de que para Hall nunca debemos olvidarnos que detrás de los objetos hay seres humanos. Y de hecho, todas las citas que vos has dado justamente marcan esto de ver la materialidad en función del agente humano, ¿no? Mientras que Bennett, desde el otro lado, digamos, que habla de la autonomía y de la agencialidad de los objetos, desconociendo cualquier tipo de sujeto al respecto. ¿Mm? Bueno, si podés un poquito explayarte en ese punto, si realmente tu posición está más del lado de Hall, Sí. que de alguna manera ella se posiciona más dentro de un materialismo, diríamos, qué sé yo, histórico, para decirlo de alguna manera, que no de este último materialismo tan extremo. Total. Gracias. Bien. No, no, gracias a vos, Clau, siempre súper útiles los comentarios. Sí, de hecho, no sé si quizás no fui claro cuando lo expuse. Eh, una de las ideas que yo planteaba respecto de los leños es precisamente eso, ¿no? Que sirviendo en realidad la metáfora erótica como un elemento, digamos, claramente fálico, en definitiva termina privando a los propios ancianos de su condición, digamos, totalmente subjetiva, ¿no? Es decir, hay una especie de, como bien vos señalás, una afectación de su propio estatus de cuerpo y por lo tanto de agencia. Así que sí, de hecho, en una nota del trabajo, también recupero un trabajo muy bonito de Mariel Vázquez, que está en nuestro proyecto, y Mariel trabajó la oposición entre cuerpos erguidos y cuerpos corvados, mostrando cómo, por ejemplo, en Aristóteles es clarísimo, digamos, que el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con los cuerpos rectos, ¿no? Mientras que el hecho de los cuerpos, digamos, que son oblicuos o que no están de manera erguida, claramente representan a las mujeres, a los esclavos. Entonces ahí claramente hay un juego con la pérdida, digamos, de la identidad cívica de los ancianos, lo cual hace todavía más patente la contraposición entre, digamos, la vieja recuperación de la Acrópolis en el 508 y la realidad actual, ¿no? Así que eso sin ninguna duda. Buenísimo lo de la madera de higuero, que yo de hecho trabajé y no se me ocurrió vincularlo, así que tomo nota. Y con la última pregunta, ahí, bueno, reduje mucho el marco teórico porque si no, no podía llegar a los textos. A mí, mi sensación es que Bennett tampoco es tan extremo como Hall lo plantea. Es decir, si uno trabaja Bennett, es cierto que Bennett habla de la materia vibrante, ¿no? Que hay cierta vitalidad en los objetos, pero no llega al extremo, digamos, de lo que algunas corrientes han llamado la ontología de los objetos, ¿no? La OO, que ahí sí muestra que los objetos tienen una agencia absolutamente desconectada, digamos, del planteo antropocéntrico, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta lo que hace Hall en el sentido de que por lo menos para la mirada que yo tengo de lo que me interesa en la cultura material, esa cultura material, por lo menos en comedia, sirve en la medida en que se relaciona con la agencia subjetiva de los personajes. Sea porque refuerzan
su subjetividad y sirven para ejercerla, o porque en términos de subversión la anulan. Entonces, por lo menos en el trabajo que presenté hoy, esta idea de vincular objeto y mujeres me parece que juega más en la línea de Hall que en la línea, digamos, de la autonomía total de los objetos. Lo cual me parece que tiene además que ver con la lógica, digamos, de la presentación de objetos sobre la escena dramática, ¿no? Los objetos son instrumentos que se resemantizan por la presencia de actores que desempeñan roles, ¿no? Entonces, hay como una manipulación de los objetos que claramente es humana. Pero bueno, me parece que hay que meterse quizás un poquito más en esa disquisición teórica, pero me parece súper interesante. A mí me parece que la ontología de los objetos se va demasiado, me parece a mí, respecto de lo que nosotros podemos hacer con los textos, pero no lo sé. Bueno, no, te agradezco y nada, porque sacaste el tema vos, de los Sí. personajes erguidos y los personajes en posición encorvada, que tiene que ver con los oficios manuales que los esclavos justamente ejercían. Hay un trabajo de Foley sobre todo, sobre la representación del cuerpo erguido y encorvado en la cerámica, pero digamos, el primer testimonio del cuerpo encorvado como un cuerpo menospreciado está ante Ognis, eso seguro, digamos que es algo muy antiguo. Lo que hace Aristóteles es dar una dimensión más política, pero digamos que hay un testimonio muy primario, mucho más antiguo. No, Nada, me callo. y lo teoriza. Muy bien, gracias, Clau. Gracias. Ahí me están poniendo pasajes en el chat, así que después copio. Gracias, Analía. Ale, si estás hablando, no se te escucha, estás silenciada. Me olvidé que había silenciado, ¿no? Te decía lo que habían puesto, que Plutarco y también Heródoto en el chat. Es maravilloso cómo la ocasión, la presencia de tantos y tantas investigadores e investigadoras hace que se manifieste muy claramente la construcción colectiva del conocimiento, más allá de la excelencia de quien expuso, ¿no? Como esto de que siempre vamos colaborando para ir construyendo, ¿no? Total. Esto es como un polirreferato. Es buenísimo. Bien, no sé si alguien más desea hablar o hacer preguntas. Yo no estoy viendo. Si alguien ve alguna manito levantada, me avisa. Emiliano, lo bueno es que el referato te lo están haciendo al momento, no tenés que esperar a que te hagan la devolución. Total, total. Yo no veo manos, pero... No, la verdad que no. Creo que ya he hecho sus deseos de preguntar. Bien, sí, Analía Sapere también Perfecto. colocando las Los estoy referencias. haciendo trabajar, me gusta. Sí. Pobre. A las trirremes y a la llamada Salamina. Bien. Entonces, dejamos aquí la conferencia y más preguntas, no habiendo más comentarios. Agradecemos nuevamente a Emiliano Muñiz. Esperamos ahora que permanezcan con nosotros y nosotras un ratito más para hacer el cierre de este 16º simposio. Bueno, me sumo. Muchas gracias a todos por los comentarios, las sugerencias. Siempre son muy útiles para seguir pensando. Muchas gracias. Siguen aplaudiendo, Emiliano. Ale, salimos de acá y vamos al otro link. Es el mismo en realidad. Ah, bueno, no, por eso quería preguntar, si nos quedamos acá, en esta sala, o tenemos que salir y volver a entrar. Ale, yo no te escucho, discúlpame que te diga, todo el mundo te escucha, pero o vos sos muy educadita
y hablas muy suavemente. No, no. No, sí, espero que ahora escuches. Sí, nos quedamos en esta sala. Es Ah, bueno, bueno. el mismo link para todas las plenarias en el día. Sí. Creo que ahora voy a dar paso a Lucía Casal, que va a presentar el cierre y también va a hablar, va a decir va a hacer algunos avisos Emiliano Bull también. No sé si está Lucía por ahí. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Excelente la conferencia, Emiliano. Por Gracias, ahí Lucía. está. Bueno, Ahí estás, ahí te vi. ahí estoy. Sí, 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 la cámara va lenta. Bueno, yo doy paso a tus avisos, ¿te parece? Y después cierro con algunas palabras. Eh, ¿Te parece Bueno, así? Perfecto. dale, me parece muy bien. Bueno, ahora viene la parte un poco más aburrida, que es que voy a decir algunas cosas vinculadas con ADEC y que tiene que ver un poquito con lo que va a ocurrir respecto de algunas cuestiones que estamos haciendo en ADEC y que están pendientes. Antes que nada, creo que hablo en nombre de todos los socios y las socias de ADEC a la hora de decir que estamos muy agradecidos, y lo digo esto antes del cierre oficial que va a hacer Lucía con Alejandra, con Lucía y con todo el comité de organización de este simposio, que creo que todos coincidiremos que la verdad que salió, salvo la conferencia de cierre, fue impecable. La verdad que creo que fue lo mejor que nos podía haber pasado en estos tiempos donde todo es tan tremendo y difícil. Así que, Ale, en nombre, ahora sí, no en nombre personal, sino en nombre de ADEC, te quiero agradecer por este simposio que nos has brindado, porque la verdad es que creo que hemos logrado compartir este espacio, aunque sea de manera virtual, casi como si estuviésemos en Resistencia, pero no es lo mismo. Así que esperamos en algún momento que esto lo podamos hacer, presencial. Bueno, con respecto a cuestiones más aburridas de ADEC, les cuento que, como habrán notado, en el programa del simposio no hemos organizado la asamblea anual que corresponde hacer. Como ya venimos haciendo desde hace unos años, la asamblea va a ser en diciembre, porque esto nos permite dar cierto tiempo para poder cerrar memoria y balance correspondiente al año previo y que esto pase por el contador, la aprobación de los libros, etc. De modo que estén atentos y atentas porque van a recibir un mail con la convocatoria y copia de memoria y balance un mes antes, esto es a comienzos de noviembre, con la dirección de Zoom en la que vamos a hacer la reunión de la asamblea. Así que eso por un lado. Sé que había gente con mucha ansiedad para que hiciéramos un encuentro de asamblea de ADEC durante este simposio, pero no dieron los tiempos para poder hacer memoria y balance. Segunda cuestión, son 4 pequeñas cuestiones. La segunda cuestión tiene que ver con que les cuento que estamos avanzando y esperamos desde la mesa ejecutiva tener novedades en la asamblea con la obtención de esta deuda legendaria de ADEC respecto de su número de quit y personería jurídica. Ya estamos inscritos en la Inspección General de Justicia, está terminando el proceso de cambio de sede, porque el comodato con la Academia Argentina de Letras ya estaba vencido y ahora la reglamentación dice que hay que cambiar la sede de la fundación cuando se cambia la presidencia, con lo cual estamos haciendo el cambio de sede a mi domicilio y cuando el año próximo se nombre una nueva mesa ejecutiva, habrá que 2023 hacer un cambio de sede de nuevo. Ese cambio de sede es el paso que nos falta para obtener el quit o el quit, que según el contador, y hablé hoy con el contador, deberíamos tener para diciembre. Con lo cual, si esto es así, vamos a poder hacer facturas a nombre de ADEC y todo lo que en nuestros sueños más salvajes hemos imaginado con relación a ADEC. Así que eso entiendo que podrá ser una noticia para diciembre. Tercer punto,
Los premios ADEC, habrán visto que la mesa ejecutiva ha creado, y estamos muy contentos por ese logro, estos premios a jóvenes investigadores, tanto estudiantes de grado como graduados que están haciendo sus posgrados. El jurado está trabajando con la lectura de los trabajos que se presentaron de manera anónima y yo estimaría, lo estábamos charlando con la mesa ejecutiva, que para mediados de septiembre o fines de septiembre vamos a estar en condiciones de mandar ese mail con la lista de quienes recibieron los premios ADEC, como saben, con un diploma que así lo va a testimoniar y la posibilidad de la publicación en nuestra revista Argos. No quiero además perder la ocasión para invitarlos e invitarlas, estoy viendo a Cadina, a que manden trabajos para la revista Argos. Estamos con cierto déficit de trabajos para los muchos números seguidos que hay que sacar entre este año y el año próximo, así que no duden, dado que es la revista de nuestra asociación y creo que corresponde también que podamos difundir nuestros trabajos, de nuestros trabajos ahí. Así que, premios ADEC, ya tendremos novedades y tendremos la segunda convocatoria de premios ADEC para el año próximo. ¿Sí? Último punto, la sede de nuestro próximo Simposio Nacional de Estudios Clásicos. Hemos tenido algunas conversaciones informales. Ahora voy a dar la palabra después de decir qué estuvimos conversando. Por supuesto que no hay nada ni decidido ni presentado formalmente porque no hemos tenido todavía la asamblea, pero recordarán que estamos decalados un año y que por lo tanto el nuevo Simposio Nacional deberá volver a los años pares y por lo tanto lo deberemos tener el año próximo. Dicho esto, ha llegado una confirmación de la intención, por lo menos, no tenemos papeles, pero la intención está, de organizar, y esto a toda la mesa ejecutiva nos pone muy contentos y muy felices, la posibilidad de organizar el próximo Simposio Nacional de Estudios Clásicos en la Universidad Nacional de La Pampa, donde nunca se ha hecho, lo cual nos pone doblemente felices o triplemente felices. Así que le quiero dar la pantalla a Marta Leso, por si quiere decir algo, antes de la asamblea de diciembre, ¿no? Donde vamos ahí Sí, a tener cosas. Bueno, Emiliano, aprovecho un minutito previo a agradecerte este honor que nos estás confiriendo, dicho sin ironía. No, quiero agradecer a vos como presidente de ADE y a Alejandra como presidenta de este simposio, todo el esfuerzo que han hecho, porque una cosa es lo lindo que se ve acá en este encuentro, que todos lo disfrutamos, intercambiamos, pero todo el trabajo de bambalinas es ciclópeo, especialmente lidiar contadores, la FIB, después todas las cuestiones de la organización del simposio son monumentales, en fin. Mi agradecimiento porque si bien tienen colaboradores es porque se lo merecen, porque son buena gente y además están siempre de buen humor, de buen talante, y siempre contestando, cuando uno llama están contestando y atendiendo y siempre tienen tiempo, no sé cómo hacen. Esperamos estar nosotros a la altura de ustedes el año que viene. No podemos confirmar la sede porque las conversaciones las tuvimos estos días. Yo voy a descansar también sobre el trabajo de mi gente, que tengo gente excelente, debo decir, sin falsa modestia, entre las que están Paola Ville y Laura Pérez, que están acá presentes, así que si me permiten le doy un minutito a Paola también para agradecer, pero gracias Emiliano por pensar en nosotras y le pondremos el hombro, ¿viste? Mal que mal, espero que todo salga bien, yo sé que todos tienen muy buena disposición y eso es gran parte del éxito.
Así que gracias a ustedes y bueno, y a seguir batallando por esta ADEC que todos queremos tanto, ¿no? Bueno, no sé si Paola, un minuto, no la veo justo ahora, quiere decir alguna cosita. Bueno, gracias Gracias. Marta, gracias Emiliano, gracias Ale y equipo por este maravilloso congreso. No quiero ni imaginar lo que nos depara el futuro en caso de que la sede sea La Pampa. Gracias por pensar en el Ateneo La Pampa y en la Universidad Nacional de La Pampa como nueva sede para el próximo simposio. Quedan por delinear, antes de definir la sede de manera definitiva, cuestiones relativas a la modalidad, fundamentalmente, especialmente en este contexto pandémico, que no se sabe cuál va a ser su futuro, por lo cual la modalidad presencial o virtual puede llegar a ser una alternativa a la bimodal, pero estamos bastante inclinadas hacia la virtualidad, ¿sí? Dado los tiempos que tenemos para la preparación de un simposio tan grande, seguramente la virtualidad nos acompañe nuevamente y nos encuentre el año que viene, si es que La Pampa termina siendo la sede del próximo simposio. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Marta, Paola. Por supuesto que esto lo hemos charlado también con Marta y con Paola. Si hubiese otras universidades con ganas o con intenciones de postularse como posibles sedes, tanto Marta como Paola nos han dicho, por supuesto, con mucha amabilidad, que lo podemos conversar respecto de cuáles son los beneficios o las ventajas que podría dar una cosa u otra. Así que invitamos, si hay otras presentaciones, a que nos la hagan llegar a la mesa ejecutiva antes de noviembre para poder incluirla en el orden del día, entonces, de nuestra asamblea. Un último punto, el más breve de todos. Le quiero agradecer también a la comisión organizadora del Simposio Nacional que no ha pedido dinero de ADEC para poder llevar adelante este simposio. En ese sentido, la Universidad Nacional del Nordeste se ha puesto sobre los hombros una cantidad de cosas que no es común, así que en particular quiero agradecer porque esto fue lo que permitió tener ciertos fondos para poder cubrir los gastos de inscripción de la asociación, número de quit, que como ustedes sabrán, son cosas que cuestan dinero. Por lo tanto, último mensaje, paguen sus cuotas anuales. Hay cómodas cuotas para hacerlo si están atrasados, pero no se olviden, porque contamos con ese dinero para poder seguir haciendo los avances administrativos que creo que nos merecemos después de 50 años. Creo que el regalo que le podemos hacer a la ADEC, cumpliendo medio siglo, es que tenga sus papeles al día actualizados y su inscripción conformada de acuerdo a la normativa. Solo eso, muchas gracias y le dejo la palabra a Alba. No sé si... No se oye, Alba. Me parece que está... Está sin... Alba, me parece que está sin micrófono. Tenés que cancelar, silenciar. ¿Me oye ahora? A ver, ahora sí. Ahora sí. Bueno, quería recordarle la existencia del Centro Michaels. Lo creé yo y estuve a cargo de todo el tiempo en honor a la mejor docente americana, Agnes Michaels, con quien obtuve la maestría. Pero la muerte de Eduardo Prieto, un gran hombre, un gran profesor, me ocupé de su mujer mucho porque no tenía mucha compañía y ella me incluyó y en su testamento una suma respetable siempre a nombre de Eduardo J. Prieto. Eso está a disposición de todos. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Y bueno, te pido que agradezcas también
a la viuda de Prieto por este honor también respecto de los clásicos. Gracias, Alba. Gracias también al Centro Michaels, que también apoya financieramente muchas actividades. Y eso también es un honor que nos hace bien también como asociación. Siempre estar ahí colaborando desde muchos lugares. Así que muchas gracias a vos, a Gabriel y a todo el equipo del Centro Michaels, que la verdad que siempre son interlocutores de lujo para muchas cosas. Lucía, te dejo entonces ahora sí, hablé demasiado. Palabras para el cierre. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estoy tratando de poder solucionar el problema de un micrófono. Alba, ¿podrías silenciar tu micrófono? Ya la silencié. Está. Sí. Bien, gracias, muy amable. Es así, el Webex es tirano. Bueno, finalmente hemos llegado al final del 26º Simposio Nacional de Estudios Clásicos y segundo Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico. La verdad que ambos fueron muy particulares, porque por el formato virtual que tuvieron, pero también porque de alguna manera, y esto tiene que ver un poco con lo que dijo Paola, este formato, si bien no va a permanecer 100%, yo creo que en el futuro se lo va a considerar por lo menos por un formato bimodal, es decir, virtual y presencial. Yo creo que fue muy exitoso y pudimos contar con mucha gente a la distancia, así que creo que va a continuar de alguna manera. Este simposio iba a ser muy importante porque por los 50 años de la fundación de ADEC, por el homenaje bueno, fueron ambas mis profesoras, pero nuestras profesoras, María Luisa Acuña y Clara Guillén, también por el comité de honor que tiene Norma Porto, Silly Müller, Gladys Villalba, también mis profesoras, a quienes adoro y les mando un abrazo enorme. Entonces ya de por sí va a ser un simposio muy, muy importante, pero de alguna manera con todos estos eventos se transformó en una bisagra, en un antes y un después. Esto es histórico y tiene que quedar así histórico como es, porque por el formato, pero también porque dio paso a esto nuevo, a esta nueva normalidad, si se quiere. No solamente digamos, la gratitud hacia nuestras profesoras estuvo en estos gestos, sino que en todas las mesas, varias mesas y paneles, vi que en muchas oportunidades se referían a la formación que recibieron de sus profesores, fueron recordadas profesoras eméritas que estuvieron, si no todo el tiempo, gran parte del tiempo conectadas, participaron, apoyaron. La verdad que se notó ese vínculo entre el antes y el después. Y en ese momento me puse a pensar en el logo de ADEC, en esos efebos llevando la antorcha y en lo que significa el lema como mensaje de la vida aportan la luz. Y yo creo que en este punto podemos quedarnos satisfechas de que hemos pasado la antorcha, porque esta generación nueva, que en el caso de la Facultad de Humanidades de la UNE, empezó a trabajar con las Jornadas del Norte Grande en 2013. Era una nube de chicas y chicos en los pasillos ayudando, tal vez Marta Leso se acordará que decía, pero es una invasión, sí, es una invasión de estudiantes que ayudan y ayudan mucho. Si bien ese grupo no pudo continuar completo porque, bueno, la vida nos va llevando para distintos lugares, un gran número quedó. Y continúa trabajando hasta ahora. Y fueron los que se encargaron de nuestros correos, que tanto contestaban, como vos decías, Marta, con tanto cariño contestaban, que todo el tiempo estaban pendientes de los links, etcétera, etcétera. Entonces, se pudo ver en este simposio que esa herencia recibida fue respetada, honrada,
no solamente en este simposio llevándolo adelante en la comisión organizadora, sino también en quienes participaron con sus ponencias, al lado de sus profesores. Yo creo que realmente hemos cumplido con la tarea que empezó hace 50 años. Yo personalmente no quiero dejar de agradecer enormemente a Alejandra, porque la verdad que hemos trabajado en un ambiente de creatividad, de democracia, de consensos, y por ahí se hablaba mucho, pero se llegaban a consensos, acuerdos que eran muy necesarios. Y después a toda la gente de la comisión organizadora que voy a nombrar, lo voy a hacer rápido, pero las voy a nombrar. Maya Bradford, Fernando Cristaldo Hidalgo, Abigail Méndez, María Jimena Molina, Lucia Muñoz, Verónica Pedersen, Francisco Peñalver, Elina Barreto, Romina Flores, Jimena Landa, Noelia Navarro, Agustina Aldaves, Bruno Ragazzi, Facundo Núñez, Evelyn Spanger, Fernando Ruquesi, Carolina Modenuti, Nicolás Vallejo Zacarías y Belén Maidana. Como dijo nuestro presidente, fue fundamental el apoyo de la facultad, de la universidad, a quienes les agradecemos, especialmente a la Secretaría de Extensión, Norma Bregañol y toda su gente, Ariel, Ludmila, y los taladramos cada vez que había un ruido en Cisco. No quiero dejar pasar sin agradecerles, y a la ADEC, a toda la mesa ejecutiva de la ADEC, que siempre estuvieron pendientes de qué necesitábamos, qué no, y siempre para ayudarnos en todo lo que se pudiera, porque la verdad que fue una situación distinta y tuvimos que aprender a sobrellevarlo. De mi parte, nada más que esto. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan compartido en esas salas, se hayan sentido cómodas. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, creo que podemos prender los micrófonos para un aplauso final a la comisión de organización. Es mi propuesta. Nos escuchamos aplausos. Va a costar mucho. Todos y todas los que hacen su trabajo desinteresadamente, su creación, sus investigaciones no se hacen sin costo. Así que gracias a todos. Chau, chau, chau. Hasta vernos y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. En La Pampa. Hasta la asamblea de diciembre. Ay, sí, primero la asamblea de diciembre. Cuídense. Hicieron. Gracias. Hermoso. Todo salió hermoso. Sí. Chao, chao. Muchos saludos en el chat. Muchos cariños, Alejandra, para vos y todo el grupo. Estupendo, estupendo. Gracias, Marcela. Nos falta ahora poder ir a tomar algo para festejar. Sí. La cena de camaradería nos faltó. La cena. Sí. Nos faltó la cena. Sí, faltó el café. Podemos empezar con café, después ya cuando se haga más tarde, viste, una cervecita, la cena, y así seguir. 5 o 6 de la mañana. Seguir. Qué lástima. Bueno, será la próxima. Bueno, un lujo, chicos, la verdad fue fantástico, fantástico. Daniel. Una cosita, Alejandra. Sí, Daniel. Vos empezaste el simposio citando unos versos de Píndaro, de la Pítica Octava, efímeros, que es uno, que no es, el hombre es el sueño de una sombra. Te quiero cerrar con los versos que siguen. Sí. Al Jotanaigla Dios dotonelce, pero cuando llega un resplandor proveniente de Zeus,
Lampron fengos epestinandrón, una luz brillante se posa entre los hombres, Caimeilijo Sayón, y es dulce la existencia. Y lo que has tenido con este simposio es el resplandor proveniente de Zeus, otorgado por Zeus, te ha salido maravilloso y felicito a toda la comisión organizadora porque todos van a poder esta noche descansar con esa sensación magnífica de la labor cumplida y cumplida con éxito. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Había pensado también en citar esa parte y te agradezco enormemente porque si conozco algo más de Píndaro ha sido gracias a vos. Así. Y el entusiasmo que me contagiaste. Gracias. Me acuerdo de ese seminario en Rosario donde que vimos este pasaje. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, nos vemos y gracias a todos y todas. Chao.